Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan estado bien el día de hoy. Si no tuviste la oportunidad de estar con nosotros en la videollamada, pues aquí te dejo el resumen, ¿no? El video con las actividades que realizamos el día de hoy. El día de hoy, fíjate, déjame contarte, tuvimos un día muy chistoso, se metió alguien, no sabemos si fue alguien del salón, no sabemos si fue alguien, un hacker o algo así, ¿no? De estas personas que se meten a videollamadas. Entonces estuvo muy chistoso, nos tuvimos que cambiar de código y todo, ¿no? Eh, pues ya, nos quitó bastante tiempo el cambiarnos, el que luego se volvió a meter y todo eso. Hubieras estado, ¿no? Y vamos a continuar. El día de hoy trabajamos con estas páginas, mira. Es la página, bueno, matemáticas, trabajamos de la página 19 a la 22, ¿no? Y vámonos allá y tenemos aquí matemáticas, donde iniciamos con números primos. Por favor, lee esto, ¿no? Cambio con el tiempo. ¿Qué sucede con Lisa y Pablo, no? Ahora dice que escriba los números que no marcaste en la tabla de múltiplos, o sea, esta tabla. ¿Cuáles son los que no marcaste? ¿Qué números no marcaste? ¿No? Entonces ahí está. Y después dice que qué observo en estos números y a qué conclusión llego. Entonces, 2 más uno 3 3 más 2 5 5 más 2 7 no. Los números que son divisibles, dice aquí, de manera exacta entre sí mismos y la unidad se llaman números primos. Los que pueden dividirse entre otros números además de sí mismos y la unidad son números compuestos. ¿No? ¿A qué se refiere eso? Entonces, los números primos son esos números que solo se pueden dividir entre ellos y entre uno. Ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el número 3. El 3 no puedo dividirlo entre 2 porque me saldría decimal. Y ya no puedo dividirlo obvio en un número más grande, ¿no? A menos que me salga decimal. Pues siempre va a ser sus números tienen que ser divisibles antes del número. No puedo dividirlo entre después porque 13 entre 17, pues ya decimal de a fuerzas, ¿no? Tiene que ser más pequeño. Entonces ahí está. Si el número puede dividirse si nada más se puede dividir entre sí mismo y el uno, es número primo. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos la lista, miren, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, recuerda, los números que no se pueden, que nada más se dividen entre ellos mismos y el uno se les llama números primos. ¿Cómo podemos saber si un número es primo o no? Entonces dice aquí, el número 3 solo puede ser dividido de manera exacta entre sí mismo, o sea, nada más 3 entre 3 a 1. Y la unidad entre 1, 3 entre 1 a 3. Por lo tanto, es número primo, no puedo dividirlo entre 4, entre 5, entre 6, nada. Nada más entre ellos dos, el mismo y el 1. El 5 solo puede ser dividido entre sí mismo y la unidad. Por lo tanto, es número primo. Entonces, el 5 tampoco puedo dividirlo entre 4, ni entre 3, ni entre 2, ni entre 6 ni entre 7, ¿no? Nada más entre 5 y entre 1. Entonces es un número primo. Pero si un número puede ser dividido entre más, por ejemplo, el 6 puede ser dividido entre 6 y entre el 1. Claro, todos los números van a dividirse entre sí mismo y entre 1, todos. Pero además el 6 puede ser dividido entre 2. 6 entre 2 a 3. Y entre 3, claro, 3 por 2, 6. Entonces, por lo tanto, no es número primo, es un número compuesto porque tiene más divisores. El 12 también puede ser dividido entre sí mismo, claro, el 12 entre 12 a 1, y el 12 también puede ser dividido entre 1. Pero además puede ser dividido entre 2, 3, 4 y 6. Por lo tanto, es número compuesto porque tiene más divisores. Un número compuesto tiene más de dos divisores, vean. Por lo tanto, todos los números que no son primos son compuestos, ¿no? Entonces, fíjate, el 28. 28 dice que tiene entre 2, entre 14, entre 4, entre 28 y entre 7. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores el 28, ¿no? Entonces ese ya no es número primo, sino compuesto. Ahora dice aquí que completa la tabla escribiendo hasta 5 divisores de los números. O sea, el 35, ¿entre cuáles lo puedo dividir? Que me dé exacto, acuérdate, nada de que decimales. 35 lo puedo dividir entre 1, 35 entre 5, 35 entre 7, porque 7 por 5, 35, y al revés también, 5 por 7, 35. Y entre el 35, entonces es un compuesto, porque tiene más de dos divisores. Entonces vas a hacer lo mismo, estos números entre cuáles los puedo dividir, y es un número compuesto o es un número primo, ¿no? Y acá en la página 21 localiza en la tabla los números primo y los encierro.
Entonces, acuérdate, ¿cuáles son los números primos? Los que solo se pueden dividir entre ellos mismos y el uno. Nada de que ahí puedo dividirlo entre 2, entre 4, entre 5, entre 6. No. Entre ellos mismos y el uno nada más. Entonces aquí vas a encerrarlos. Recuerda que solo pueden ser divididos entre sí mismos y la unidad. Entonces aquí encierra los números primos. Después de ahí nos pasamos a esta pregunta. ¿Qué hice para localizar los números primos? ¿Cómo lo hiciste? No, puedes revisar ahí internet también y te van a salir números primos del 1 al 100, ya sabes. Ahora dice que busco en mis recortables la tabla numérica. Es un juego parecido a la sopa de letras. En pareja dice, identificamos los números primos, los coloreo y describimos cuál es el dibujo misterioso que está escondido en ellos. Podemos utilizar calculadora, pero es un mayor reto si lo hacemos mentalmente y por escrito, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a ir a tus recortables, hay como una sopa de letras, pero son números, ahí vas a encerrar los números primos solamente. Dice que colorees los números primos nada más. Por ejemplo, va a ser una tabla así, vas a tener ahí los números y coloreas el cuadro donde está el 46, 37, ¿no? Dependiendo si esos son los números primos. Y terminamos con esta página, la número 22, donde completaron el alien. Bueno, no sé si es un alien, pero no creo que sea un alien. Entonces, complétalo, ¿cierto? Ahí va de 8 en 8, es el intervalo 8, 16, 24, 32, 48. Entonces va de 8 en 8, así es que complétalo, por favor. Y pues eso fue lo que trabajamos el día de hoy, ¿no? Aquí en español. Te digo, por el día chistoso que tuvimos con esta persona que se metió y nos asustó. Así es que trabaja, ya están ahí los apartados para que subas tus actividades. Así es que tengas un buen día y nos vemos mañana. Esperemos. Hasta luego.